Os damos la bienvenida a Parlem de Gandía, el podcast donde damos cabida a las personas que han construido Gandía y que han evolucionado junto con nosotros. Hoy tenemos con nosotros en este espacio una persona muy especial, polifacética, que ha vivido muchas vidas en una y que estoy convencido que todos conoceréis. Él es José Luis Mas Blay. José Luis Mas Blay es una persona que ha estado con una trayectoria vinculada al mundo del teatro, de la comunicación, de la empresa y de muchas cuestiones y facetas que ahora nos contará. Además, últimamente José Luis suele contestar cuando le saludan con un Manolo Influ, incluso por la calle cuando le dices hello besties. Aunque todo eso hoy no nos va a contar tanto y vamos a centrarnos en su faceta como José Luis. Buenos días, José Luis. Buenos días, Víctor. Bienvenido a Parlem de Gandía. Muchas gracias. Con una vida tan interesante, con tantas facetas, con tantas cosas que has hecho, cuesta mucho enfocarnos concretamente en una. Y a mí en este espacio siempre me gusta ir al principio de todo, que es a la infancia. Con 6 años te trasladas con tu familia a Caracas. Cuéntame cómo fue ese proceso, cómo viviste allí, cómo fue vivir eso para un niño tan pequeño. Pues es muy extraño porque mi padre y mi madre estaban muy bien situados en Gandía laboralmente. Mi padre era jefe de chapa del Blanquillo, mi madre era encargada de la FESA, o sea, tenían sueldo fijo. Coño, y resulta que tuvimos la mala suerte de que una tía mía se fue a Venezuela, se murió su marido allí ahogado en la playa y nos pidió auxilio. Y mi padre, pues sin pensarlo, cogió a la familia y nos fuimos todos. Yo con 6 años, mi hermano con 14. Y llegamos allí, vivimos una dictadura allí de 8 años. A los 8 años derrocaron la dictadura, vino el caos, la inseguridad. Mi tía, la que había ido a Caracas, se había marchado a Estados Unidos a vivir. Total que... Mira por dónde, pues mi padre dije, pues para Estados Unidos me dice que te vas, porque aquí no puedes estar. Y estuve 3 años viviendo allí en Estados Unidos, hice el bachiller allí. Bueno, una historia muy bonita. Bonita e interesante porque eso es aproximadamente con 14 años, te vas a Shelton, creo que es en Connecticut. Shelton, Connecticut. Haces toda high school allí, ¿no? La fase del instituto, cuando uno se está formando como persona y como ciudadano también. Y además de todas las anécdotas que puedes contar allí, hay una que a mí personalmente siempre me ha apasionado, cuando te la he escuchado, como persona vinculada a la política, que le encanta la política, y es que llegaste a saludar, ojo, al mismo Kennedy. ¿Esta anécdota es real? ¿Es ficción? Y esto quiero que me lo cuentes bien. Es auténticamente real. Kennedy estaba en plena campaña en el mes de noviembre, hacía un frío que pelaba en Shelton en aquella época, y vino a hacer un meeting al pueblo. Nosotros estuvimos hasta las 8, hasta las 9 o 9 y media esperándolo, pero él se retrasó, tenía el meeting previsto a las 8 y nos fuimos a casa por un camino que había, una cuesta arriba, y no había nadie a esa hora por la calle. Y resulta que vimos que venían unos policías con motos y yo les digo a mis amigos, creo que es el candidato. Dice, no me digas así. Y efectivamente, cuando llegó a nosotros, que éramos 5 amigos, para la comitiva se descapota el coche y aparece el señor Kennedy con su abrigo, que iba siempre con su abrigo, y nos dice, ¿dónde vais? Digo, pues mire, hemos estado esperándole, pero como nosotros a las 10 tenemos que estar en casa, pues lo siento mucho. Y dice, pues mira, ha sido un placer haberos conocido. Nos dio la mano a los 5. Y desde entonces que no me la he lavado. Hombre, es que yo conozco pocas personas que hayan saludado directamente a Kennedy. Me parece un dato increíble de una persona que ha vivido tantas vidas como tú, José Luis, y que son anécdotas que ya forman parte de ese Una anécdota de ahí viene el que a mí, todos mis amigos de la época aquella me llamaban Kennedy. O sea, a mí nadie me conoce por José Luis de mis amigos. Hoy en día aún. O sea, mira, cosas graciosas. Manolo Influ, Kennedy, José Luis y Joe. Ahí sí. Te llamaban Joe. Ahí era Joe. Joe Mas. Joe Mas. Sí. Increíble. Sí. ¿Hay alguna reminiscencia en Gandía ahora de alguna? Sí, aquí en Gandía yo tengo un nieto mío que fundó una hamburguesería, sí, y le puso Joe's. Sí. Pero precisamente porque era un hombre inglés y dio poco en tu homenaje a ti. Tonterías. En homenaje absoluto. Bueno, pero José Luis, regresas a Gandía
y te involucras en la música, imagino que también con todo lo que tú viviste en Estados Unidos, con toda esa cultura musical tan potente que en ese momento pues, se expandía por toda Norteamérica, y formas los Bosman, que si no estoy equivocado es el primer grupo con música con guitarras eléctricas de la ciudad de Gandía. Llegáis a participar en un concurso ganando, ojo, nada más y nada menos al grupo que en aquel entonces era de Camilo VI, que yo creo que nos han puesto el Vivir así es morir de amor para encuadrar un poco la entrevista. Sí, eran los Dyson. Los Dyson. Ese era el grupo de Camilo y el tuyo era los Bosman. Sí. Nosotros les ganamos aquí en el día en el concurso el domingo a las 11 y luego hicimos otro concurso en Belreguard también del mismo programa y nos ganaron ellos a nosotros. O sea, empate. ¿Y qué tipo de música tocabais? ¿Qué recuerdos tienes de toda aquella época? ¿Cómo era tener una banda? ¿Qué año era eso más o menos? Eso fue en el 63. Ahora fíjate, cuando todo el tema estaba vigente, rock and roll. Luego a raíz de lo nuestro se fundaron una serie de grupos de guitarras y tal, que Gandía fue muy importante a nivel musical en aquella época. Tuvo muchos grupos musicales de rock y tal, muy buenos. Es muy cierto, buenos. y de ahí salieron grandes artistas. Los Duendes, tal, sí. Pero tú innovaste, yo creo que también por esa experiencia vital, ¿no? De vivir en Estados Unidos y ver cosas nuevas. En aquella época también sigue rompedores, ¿no? Tener un grupo de música no sería nada normal para un joven. No. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Los instrumentos los compramos fiados y como no nos salían bastantes actuaciones, tuvimos que devolverlos y disolver el grupo. Bueno, pues años más tarde continúas tu recorrido vital, decides irte con la música a otra parte y profesionalmente te encaminas un poco a la promoción inmobiliaria, fundaste la inmobiliaria Cibes. Bueno, primero estuve 15 años de locutor en Radio Gandía. Ahora hablaremos de eso, pero me interesa esta primera etapa, Sí. esta segunda etapa con la promoción inmobiliaria. Sí. Fuiste promotor, fuiste constructor, viste un poco, atisbaste lo que podía venir con todo el tema de la crisis. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo te diste cuenta que algo no funcionaba de forma correcta? Mira, nosotros éramos 3 socios. Uno se dedicaba al tema contable, el otro se dedicaba al tema de la obra y yo me dedicaba a vender y comprar. Entonces yo compraba los solares para edificar, vendía los pisos y tal. Y en la última finca que hicimos nosotros, que creo que ha sido para mí para mí es la obra más bonita que se ha hecho en Gandía, que es unos chalets que se llaman San Hermenegildo. Son 40 y pico de chalets y tal. Y cuando terminó la promoción, mis socios me dicen, busca un solar y tal. Y cuando voy a comprar un solar, me encuentro con que me pedían el triple de lo que valía. Y yo digo, uy, esto no. Y les digo a mis socios, digo, mira, si queréis continuar. Yo veo mala cara a todo esto. Vamos a esperarnos un tiempo y a ver qué pasa. Y no, menos mal, porque si no, pedimos un préstamo hipotecario para el solar y aún estaríamos pagándolo. Eso te salvó. Eso te salvó. Mencionabas tu etapa como locutor en Radio Gandía. Estuviste 15 años trabajando en Radio Gandía. 15 años. Además, fuiste la primera voz de los 40 principales en la ciudad. Que los 40 principales en su momento pues, era la que marcaba la agenda musical y cuáles iban a ser los éxitos en Gandía y en toda España. Y estuviste también como corresponsal de las provincias. Correcto. En nuestra ciudad, entiendo que en la comarca. Yo fundé junto con Enrique Peris, mi compañero de toda la vida de radio y de periódico, yo fundé lo que era la primera SAFOR. La delegación de la SAFOR de las provincias. La primera. Y esta ahora continúa aún. Podríamos hablar mucho de periodismo local, porque ha evolucionado todo a un nivel increíble. Pero tú también, aprovechando tu formación musical, tu faceta comunicadora, que como podemos comprobar es muy buena, pues tu empatía y que eres una persona extrovertida, entrevistas a artistas como Serrat, a Manolo Escobar, Julio Iglesias, el dúo dinámico. Es decir, has conocido a grandes figuras de la música española. ¿Alguna anécdota, alguno que te haya llamado especialmente la atención, que te hayas quedado diciendo, bueno, qué personaje, o fíjate qué anécdota esta? Mira, Julio Iglesias, cuando vino a Gandía, a Chesmil, allí había, detrás del escenario, había una pequeña sala muy cutre, que era donde esperaban los artistas para salir a cantar. Y yo fui con mi mujer, claro, cuando venía a entrevistar a alguien famoso, a mi mujer le gustaba mucho venir conmigo, solo por ver. Y llegamos allí y él estaba sentado en un taburete y cuando vio a mi mujer entrar se levantó como una bala
Y le dice, por favor, señora, siéntese aquí. Bueno, mi mujer, ya te imaginas, ¿no? Y un tío súper simpático. Le hice una gran entrevista, para mí una de las mejores entrevistas que he hecho yo a cantantes. Hasta el punto de cuando terminó la entrevista, me dice, oye, me ha encantado. Y le dice a su manager, que lleva ahí Dios siempre con él, dice, tómate nota y en lugar de mandar los discos a la radio, mándaselos directamente a su casa. Fíjate. Y no me mandaba solamente los discos, estuvo varios años mandándome felicitación de Navidad. Madre mía. Hasta que cambió el manager y claro, cuando cambia el manager ya se pierde todo, ya. Pero sí, muy bien. Y 2 de 2. A ver qué gandiense puede decir que ha saludado personalmente a Kennedy y que en Navidades le enviaba a Julio Iglesias una tarjeta de felicitación de Navidad. Y a Serrat lo entrevisté en el Bairén. Cuando vino ¿te acuerdas que estuvo exiliado? Sí. Cuando volvió del exilio, lo entrevisté en el Bairén, allí en su habitación. Y claro, era inevitable la pregunta, ¿pero qué pasó, Serrat, con el la, la, la? Con el famoso la, la, la. La, la, la. Y me dice, muy, muy curioso, me dice, mira, José Luis, la merda de la muntanya, quan més la remenes, més pudor fa. Deixem-ho estar. Y así quedó. Y así ganó Maciel el Festival de Eurovisión para España con el La 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 que sí. tenía que cantar Serrat, que por motivos políticos no cantó. Es que ha sido también partícipe un poco y testigo de la historia y esas cosas hay que contarlas y un poco este espacio de Parlem de Gandia es para todo eso. Y también me gustaría, aprovechando esa faceta de comunicador, de periodista que tuviste, bueno, el mundo ha cambiado, los medios de comunicación han cambiado, la forma de comunicar ha cambiado radicalmente. ¿Cómo ves hoy en día el papel de los medios de comunicación? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué echas en falta? ¿Qué crees que en tu etapa sí que hacíais y ahora sí eso se ha perdido? ¿O crees que ha evolucionado para mejor? Si quieres que te diga la verdad, claro. Y no sabe más decirlo, lo veo fatal. Porque me estoy aburriendo de ver los telediarios, de ver las tertulias, hasta el punto de que hoy mi canal favorito es Netflix. O sea, porque es que pones cualquier tertulia y es siempre 3 contra 3. La guerra. Se insultan, se dicen barbaridades. Es que eso no es informar. Ha cambiado totalmente. La época mía de comunicación era diferente. Es verdad que yo empecé la comunicación con la dictadura, pero luego fui el primer programa informativo local de Gandía, lo hicimos nosotros. Y ahí cambió el tema y tal, pero nosotros siempre buscábamos la noticia, buscábamos el comentario, pero es que... Totalmente. Ahora es que está censurada la comunicación, censurada económicamente, la están ahogando. O sea, si tú no hablas bien de mí, no tienes subvención y tal. Oye, esto no es, eso es un boicot. Y claro, las emisoras están, yo creo que hoy en día, las emisoras de radio, televisión y periódicos están secuestrados. Me sabe mal decirlo. Eso daría para un Parlem de Gandía especial porque ahí seguro que podemos aportar mucho y sin unos medios de comunicación libres no hay una democracia que funcione bien. Bueno, ¿yo qué te voy a contar a ti? ¿Qué me vas a contar a mí? Efectivamente. Si tú debes formar parte de todo este show, claro. Sí, sí. Muchas veces pues hay opiniones o hay proyectos o simplemente informaciones que no llegan como deberían llegar a las personas y cuando un ciudadano no está correctamente informado, pues le cuesta más poder emitir un juicio, poder emitir un voto, poder formarse una opinión acerca de lo que pasa en la ciudad, en la comunidad autónoma, en España o en el mundo. Y yo creo que eso en una democracia es fundamental. Y efectivamente, de eso podríamos hablar mucho. Una pequeñita anécdota. Claro. Cuando se hace el gobierno local, el primer gobierno local de Gandía, y yo estaba en una candidatura que era Objetivo Gandía, que era Vicente Palmer. Sí. El resultado, 10 votos de la izquierda, 10 de la derecha, y nosotros en medio. Coño, el candidato a alcalde de la derecha era cuñado de Vicente Palmer, que era nuestro objetivo. Nosotros le dijimos, estate tranquilo, que vas a ser alcalde. Coño, tu cuñado no va a votar en contra tuya. Pero no se fiaron. Y entonces firmaron un documento, los 10 y los 10, en el cual se repartían el poder para que todos tuvieran el poder y nadie pudiera atacar al otro. Ese documento se firmó y lo negaron que se había firmado. Y un día yo, cuando estaba en las provincias, dije, ese documento es real y yo lo voy a sacar en el periódico. Y claro, se pusieron todos nerviosos.
El primero, Fuster, el comunista, que dijo, eso es mentira, ese documento no se ha firmado. Digo, señor Fuster, pasado mañana lo verá usted en las provincias, el documento. Y dice, eso no puede ser. Bueno, no puede ser. Apareció la fotocopia del documento firmado. Curiosísimo. Era un documento timbrado con el número correspondiente y cada grupo que había firmado tenía su número timbrado. ¿Cuál fue el que apareció en el periódico? El del Partido Socialista. O sea, alguien del PSOE me había dejado por debajo de la puerta de mi oficina inmobiliaria. Me había dejado el tal, y yo nunca he sabido, te lo juro, nunca he sabido quién fue. Pero fue el PSOE. Y periodistas valientes que al final sacaron esa información porque era información de conocimiento público e interesante para la opinión pública. Y ahí fuiste valiente y ojalá hoy más, José Luis, más en la prensa local, autonómica o nacional. En todo caso, tú que has estado además vinculado en nuestra ciudad a numerosos colectivos, has estado o has viajado a 48 países, que es yo creo que una experiencia viajera. Es mi hobby. Claro, 48 son muchos. Entonces, has visto muchas culturas, has conocido muchos países, muchas sociedades. Con toda esa experiencia, ¿qué representa para ti Gandía? ¿Qué tenemos en Gandía que veas como hecho diferenciador o que digas, mira, yo que he estado en 48 países, esto que tiene Gandía no lo he encontrado en ninguno, o esto que tiene Gandía es lo que me ata a mí, a mi ciudad? Eso que decían de que Gandía es la madre de la vida padre, pues es que es verdad. O sea, como Gandía yo no he encontrado ninguna ciudad. Bueno, Shelton se le parece un poco. ¿Qué habitantes tenía Shelton? ¿Cuántos? 45. Pero ten en cuenta que Shelton, cuando yo estaba allí, tenía la empresa más importante de caucho de Estados Unidos. O sea, el Goodyear, las ruedas Goodyear se fabricaban allí. Anda. Y mira si había intereses económicos y tal, que para poder trasladarla a una capital, porque estaba mal visto que estuviera en un pueblo, la incendiaron y echaron a la calle a 1000 y pico de personas. Pero Shelton se rehizo. Gandía es especial. Yo siempre digo, lo que más me gusta de cuando me voy de viaje es cuando entro por la carretera de Valencia y me veo el campanar de la Seu. Ahí ya se me abre el corazón. Es verdad. Eso nos pasa a todos. Y luego hay una cuestión que me gustaría conocer tu opinión sobre la sociedad actual, pero especialmente el papel de la juventud. Tú que has vivido tanto, que has tenido tantas experiencias, que has vivido tantas vidas en una, ¿cómo ves a nuestra juventud hoy en día? Veo un futuro muy, muy, muy oscuro. Más que nada porque hemos hecho nosotros una juventud que no es así. O sea, yo me acuerdo cuando éramos jóvenes nosotros que los padres tenían hijos para que les ayudaran en su vejez, porque no había seguridad social, no había jubilación, nada. Y tenían los hijos, cuanto más hijos mejor, para que luego los cuidaran a ellos. Ahora es al revés. Ahora no quieren tener hijos, porque luego hay que cuidarlos hasta los 50 años. Y entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es muy complicado, muy complicado. La gente hoy joven solo piensa en viajar, en el móvil, es normal, es que lo lleva la vida, ¿no? Pero viajar no a Andalucía, quieren ir a Japón. Coño, si no estás trabajando, ¿cómo vas a ver? Bueno, pues ya veremos cómo un préstamo, ya veremos. O sea, eso. Claro, están viviendo una fantasía. La juventud está viviendo una fantasía, no está viviendo la realidad. Claro, antes la ilusión era comprarse un piso. Pero ¿cómo te compras un piso hoy? Si todo el dinero que gastas lo necesitas para el móvil, para las fiestas, para tal. Antes yo tenía 3 hijas, mi mujer no trabajaba porque tenía que cuidarlas y tenía 5 empleos. Coño, 5 empleos he llegado a tener para poder tirar a la familia adelante. Hoy en día quieren trabajar 25 horas en vez de 40. ¿Cómo van a poder trabajar así? Es imposible. Sí, claro, cuanto menos horas trabajes, más horas de ocio tienes, más gasto necesitas. Malamente. Se ha invertido el orden de las prioridades. Sí, malamente. Y me sale mal, pero a mucha gente le sentará esto muy mal lo que yo digo. Bueno, pero este espacio es libre y es yo creo que lo bonito de poder opinar y de poder discutir diversas opiniones, que cada uno se puede formar su juicio y es interesante, ¿no? Y daría para otro Parlem de Gandía, pero aquí vemos también pues cómo al final pues viene mucha población que viene de fuera de nuestra ciudad, de fuera de nuestro país, con otro orden de prioridades y mira, que también nos hace falta. Hablan muchos de la inmigración.
Pero nos hace falta. Bendita inmigración. Yo he sido inmigrante. Mis amigos en Caracas, todos eran negros. O sea, a mí qué coño me van a decir claro. de la integración y tal. O sea, que es necesaria la inmigración. Si no, aquí ¿quién va a trabajar si no? Efectivamente, necesitamos gente en edad de trabajar y que coticen. Porque cada vez la pirámide poblacional pues es de gente. Que es verdad que estamos creando muchas veces ejércitos de vagos con las subvenciones y con todo eso también es verdad. Se están creando ejércitos de vagos. Porque mucha subvención, mucha ayuda, mucha tal. Claro, la gente dice aquí, vete para España, primo. Claro, aquí viven como Dios todos los que vienen sin trabajar. Y eso es lo que hay que evitar. La inmigración debería ir vinculada siempre a un contrato laboral y al trabajo para que todos salgamos ganando. En todo caso, José Luis, para ir ya finalizando, porque tienes tanta experiencia, tienes tantas cosas que contar, tú que eres aún una persona con vitalidad joven y renovada, ¿qué proyectos tienes para el futuro? ¿Vas a seguir haciendo y convocando estas fiestas con tus bros en que te has metido ahora? No lo sé, Víctor, porque mi futuro a los 81 años ya es el mañana. Y mañana no sé lo que me va a deparar. Mira, hablando antes un poco sobre el tema del empleo y el trabajo y tal. Yo ayer fui a llevar el coche para que le repararan y tal, chapa y pintura, a un taller. Y me encuentro a un paralítico en silla de ruedas trabajando de chapista. Y yo le digo al jefe, pero oye, dice, pues es el mejor que he tenido. Dice, ¿y cómo te apañas? Dice, pues a veces te tengo que con el gato subir el coche para que él llegue y tal y cual, pero es que es el número 1 trabajando. Y encima, dice, encima tengo una subvención porque él está lisiado, el hombre, y tal. Y yo digo, bueno, si este hombre, tal como está, trabaja, ¿qué hacen toda la gente que está por ahí mangando? Actitud. Al final, la actitud a la que te enfrentas a la vida, con la que desarrollas un proyecto, con la que haces frente a un problema, es lo que define un carácter, lo que define el éxito, ¿no?, de las cosas. Y yo creo que tú has encarado siempre la vida con mucha actitud, con mucha positividad y con mucha dosis de realismo, que eso hace falta, no montando castillos en el aire, sino al final demostrando que las cosas se tienen que hacer con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, 5 empleos. Y eso yo creo que te define también como persona. En todo caso... Mira lo moderno. Me están llamando por teléfono por aquí. Imagínate. Claro. Es que tú eres ya influencer. Tú ya estás en las nuevas tecnologías, ya estás con los relojes digitales y todo, que no nos dejan vivir, ojo. No nos dejan vivir. Eso es otra cosa que es increíble. Yo he tenido 17 llamadas spam en un día. Sí. Yo no puedo estar todo el día bloqueando números. Y de usuarios, de seguidores en redes sociales, José Luis. En todo caso, vamos ya a ir para ir acabando este Parlem de Gandía. Nosotros aquí tenemos siempre, al final, un cuestionario que es entre 2 preguntas y tienes que elegir una. Son cosas muy sencillitas, aunque a veces son complicadas de contestar. A mí lo sencillo no vengas con historias que lo sencillo muy complicado. No, preguntas clásicas. Vale, que hacemos a todos. Primero, ¿la playa de Gandía al amanecer o al atardecer? Yo al amanecer. Bonita, ¿eh? Sí, yo tenía un amigo pobre que se suicidó, que era pescador y pasaba todos los días por delante de un apartamento que tenía yo y pitaba cuando pasaba por allí a las 7 de la mañana. Y yo me levantaba a propósito solo para saludarlo. Muy bonito. Muy bonito. El amanecer de la playa de Gandía es muy bonito. Es precioso, es verdad. ¿Paella o arroz al horno? Yo, paella. ¿La valenciana? Sí. ¿Tu lugar favorito en Gandía? Si podemos elegir uno, ese sitio especial para ti. El Molló de la Creu. Muy bien. Que tengo pendiente ahí algo. Sí. Pues quizá mi próximo objetivo sea ese. Estoy empeñado en montar la creu del Molló. Una creu blanca, iluminada y que esté toda la noche encendida para que sea el santo y seña de Gandía. Todo el que pase por aquí lo vea. Qué gran proyecto. Pues lo tengo ya previsto. Y es más barato de lo que parece. Y tengo casi financiación. Gandía eso lo aplaudiría. Espero. Seguro. Y ahora ya esta pregunta que yo ya me la sé porque José Luis y yo hemos estado hablando un poquito antes de
de este Parlem de Gandía, pero quiero que la conozcáis. Es referente a esto que tenemos aquí, Vivir así es morir de amor, entre Camilo VI y Julio Iglesias. Camilo VI. Entre Camilo VI y Nino Bravo. Camilo VI. Es el más grande, ¿no? El más grande que ha habido. Es que era actor, director, cantante, productor, autor, lo tenía todo, todo. Se parecía un poquito a José Luis Mas. No, ojalá. José Luis, ojalá yo se me hubiera parecido a él más. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Creo que tus historias, que son muchas y variadas, merecen ser contadas, que una persona de Gandía haya vivido tanto, haya vivido tan bien, haya vivido con tanta intensidad, haya estado en tantos sitios, haya conocido a tantas personas, pues no solo se lo puede quedar él. Eso Mis hay que hijas contarlo me dicen, papá, tienes que escribir tu biografía. Y la empecé. Hice 7 páginas y se acabó. Pues José Luis, creo que en esa encomienda estamos todos reconocidos, porque eso no se puede quedar solo para ti. Eso tienes que contarlo porque has tenido tantas experiencias que son dignas de contar, y que todo eso lo haya vivido una persona que saludamos todos los días, cuando estáis almorzando, cuando estáis tomando el café, cuando vas paseando por la calle, que sea tan cercana, tan empática como tú. Creo que eso tiene que ser contado. De verdad, José Luis, muchas gracias por participar de este Parlem de Gandía, y mucha suerte en todo lo que hagas, en tus nuevos proyectos, en tus fiestas con tus bros y en lo que te decías plantear. Más vas a necesitar tú la suerte que yo, porque te mereces, de verdad te lo digo, tú ya sabes que yo te admiro mucho, te mereces subir mucho en política, porque hace falta gente como tú. José Luis, un placer y muchas gracias.